Ese es de santidad. Dios quiere que seamos santos. Amén. Sed santos porque yo soy santo. Que no pequemos. ¿Cierto? La tercera S es de sumisión. Que aprendamos a identificar a nuestras autoridades y que nos sometamos a las autoridades. Efesios 5:21 dice: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Y después viene toda la descripción de cómo puede funcionar exitosamente una familia. Pero hermanos, si nosotros no entendemos que hay una cadena de autoridad de Dios hacia abajo y que nosotros tenemos que identificar esa autoridad y someternos a ella, nunca vamos a alcanzar el éxito, porque siempre vamos a pensar que somos autosuficientes, que lo podemos lograr, que lo podemos hacer, y nos vamos a estar peleando con la autoridad, con el gobierno, con nuestros padres, con nuestros pastores, con nuestros líderes, con nuestros maestros, y así no es, ¿no? Entonces, salvación, santidad, sumisión, servicio. Jesús dijo que si alguien quería ser el primero, tenía que servir a sus hermanos. Y dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y le estoy parafraseando versículos de la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿quiere usted conocer cuál es la voluntad de Dios? Es que usted sea salvo, que usted sea santo, que usted se someta a su autoridad, que usted sirva a los demás. Y por último, usted puede tener la última S, la S de seguridad. Usted puede estar seguro que si cumple las primeras 4 S, todo lo demás que usted haga, pida, necesite, el Señor se lo va a conceder. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. No es que yo quiero saber si tengo que irme a Nepal, ¿no? Cumpla las 4 S primeras y después, si usted quiere irse a Nepal, váyase a donde quiera, porque usted va a buscar cumplir la voluntad de Dios, porque usted va a ser una persona santa, una persona sometida a su autoridad y que de acuerdo con ellas va a ir a predicar el evangelio a donde usted quiera. Pero si usted no conoce esas 4 S a través de su Biblia, o las conoce, pero no le interesa aplicarlas en su vida, nunca va a tener la última S. Cualquier cosa que usted haga no va a estar alineada con la voluntad de Dios. ¿Quiere estar seguro de que está en la voluntad de Dios? Cumpla con esas S. ¿Para qué oramos? Lo que pasa es que tenemos una idea incorrecta de la oración. Un hermano decía, ¿no? Creemos que Dios es una máquina de refrescos, ¿no? Que ves, ¿cuántos minutos tengo que orar por sanidad? Le echas la moneda, ¿no? Y sanidad por tantos minutos de oración. O cuando tengo que orar para un nuevo trabajo. La verdad es que no le había dado que sí me grabaran. Espero que se haya grabado. Okay. No había visto el letrerito. Entonces, tenemos esa mala imagen de que la oración es para pedir cosas. Que vamos a llegar con nuestro checklist, dicen por ahí, ¿no? Con nuestra lista de, a ver, Señor, ya te pedí esto, ya te pedí esto otro, Olvidamos que la oración es un medio de comunicación con Dios. Es la forma en que nosotros nos comunicamos con Dios, conversamos con Dios. No necesitas llegar a pedirle algo. ¿Por qué creen que en las veladas de oración y en las reuniones de oración de los miércoles dejamos hasta el final las peticiones personales? Porque es una enseñanza que les queremos transmitir, hermanos, de que si ustedes, primero, aman a Dios, ¿sí?, se ponen a cuentas con Dios, tienen una vida limpia de pecado. Digo, yo sé que es muy difícil, pero es importante que diario estemos a cuentas con Dios, ¿no? Queremos que entienda eso,
que si usted no tiene una comunión plena con Dios, si usted no tiene una comunión ininterrumpida con Dios, la Biblia dice, Juan 8, Dios no oye a los pecadores. Por más que usted llegue con un enfermo que no conoce a Cristo y le diga, voy a orar por ti para que sanes, y en el poderosísimo nombre de Jesús, sana. No va a suceder. Hay 3 clases de enfermedad, ¿no? La enfermedad que es para muerte, de que pues ya te enfermaste y bye, no hay otra cosa que hacer, ¿no? Hay enfermedades que son por disciplina, y hay enfermedades que dice la Escritura que son para la gloria de Dios, ¿verdad? Como ese ciego de nacimiento, precisamente del que habla Juan 8. ¿Quién pecó, este o sus padres, no? Siempre la interrogante, no, como los amigos de Job, ¿no? Amigos, entre comillas, no, estás así porque pecaste, Job, ¿no? No pecó este ni sus padres, está así para la gloria de Dios. ¿Y de qué manera nosotros podemos dar gloria a Dios? Lea Juan 15, léalo de una manera clara, objetiva, en oración. Diga, Señor, quiero conocer tu voluntad, ¿no? ¿Cómo puedo darte gloria? Ya dijimos al inicio de esta reunión, ¿para qué nos creó Dios? Para su gloria. Ok. ¿Cómo le damos gloria a Dios? Levantando las manos en las alabanzas, aplaudiendo, yendo a la iglesia los domingos. Cheque lo que dice Juan 15. Dios es glorificado en que nosotros llevemos fruto. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y busque en su Biblia. Por eso es importante leer la Biblia, ¿no? Así encontramos la voluntad de Dios y sabemos que si fuimos creados para glorificar a Dios, entonces hay que buscar en la Biblia cómo es que Dios es glorificado a través de nosotros, ¿no? ¿Dónde está? En la Biblia. Y entonces, ¿para qué oramos? Porque si Dios desde un principio buscó tener comunión con nosotros y estableció esa línea de comunicación, Él nos habla ahora a través de su palabra. A usted no le va a hablar ni por sueños, ni es que el otro día yo soñé que usted se sanaba, pastor. Pues gloria a Dios, ¿no? Pero de verdad, hermanos, lea su Biblia. Ubique el contexto. La Biblia, dice mucha gente, no es que cada quien la acomoda a su manera. Y cuando usted le dicen eso, ¿usted qué les dice? No, pues sí. No, hermanos, la Biblia se lee de la forma en la que está escrita, se lee literalmente, ¿no? Se dice que se amarró una rueda de molino y que se tiró al río y se ahorcó, pues eso pasó. Si se fue de cabeza y se rompió la cabeza y luego se le salieron las tripas, así fue, ¿no? O sea, no se ponga a pensar, no, es que es una alegoría, ¿no? Realmente no pasó eso. Estaba deprimido y por eso decía que le estalló la cabeza, ¿no? Pues no. 3 grupos de personas a los que está escrito en la Biblia, ¿no? A los judíos, a los gentiles y al pueblo de Dios. 3 grupos de personas. Hay que ubicar a qué grupo le está hablando el escritor, en dónde le está hablando, el lugar geográfico, ¿sí? En qué tiempo le está hablando. ¿Okay? Eso es leer la Biblia. No es que ahí quiere decir, no. Dice lo que dice. Que esté escrito para ejemplo para nosotros, que sea una profecía que está anunciando algo en el futuro, que sea un cuadro de otra situación, un cuadro del Señor. Hablamos de Josué últimamente en las predicaciones y decimos es un cuadro del Señor Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, todo lo que sucede con Josué tiene mucho que ver con la obra que hizo Jesús, ¿no? Entonces es como una alusión a lo que el Señor Jesús iba a hacer. Pero no lo dice ahí, es algo que tú encuentras si lees Josué y luego lees en los evangelios lo que hizo Cristo, ¿no? Y en las cartas de Pablo. Entonces, estamos cerrando porque no conocemos las Escrituras. Y estamos orando mal porque no conocemos las Escrituras. Entonces, ¿para qué oramos? Tenemos que tener en cuenta, hermanos, que orar es conversar con nuestro Padre Celestial.
No es la ventanilla del banco, no es la ventanilla de informes del hospital, ¿no? No es la ventana de los cielos donde se te van a derramar las bendiciones tampoco. Es la manera en que tú te comunicas con Dios. Y eso tenemos que aprender a hacer, hermanos. Que hay un enfermo, Señor, me duele mi corazón de ver a mi vecino enfermo porque tiene COVID, Señor, no es salvo. ¿De qué manera puedo hacerle llegar el evangelio? Señor, ayúdame a hacerlo. O pone una persona que se lo pueda llevar antes de que algo le pase. Hablando con tu Padre Celestial. Señor, no tengo trabajo y sabes mis necesidades. No sé cuál es tu propósito para esto que estoy pasando, pero Señor, me someto a la prueba, a lo que tú me estás queriendo enseñar y tú conoces mi necesidad. Antes de que yo te la diga, ¿qué hago, Señor? ¿No? Tu voluntad es que yo provea para mi casa y no tengo trabajo, ¿qué hago? ¿No? Es una conversación, es una plática, hermanos. Vamos a Mateo, precisamente Mateo 6, versículos 5 al 13. Aunque no querramos, siempre que hablamos de la oración, caemos aquí. ¿Por qué? Porque los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y si quieres aprender a orar, pues deberías recurrir al maestro, ¿no? Dice el Señor Jesús a partir del versículo 5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uses varias repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿A qué te suena esta oración? ¿Cómo es Dios, no? De acuerdo a lo que está orando el Señor Jesús. Para empezar, se dirige al Padre y nos enseña a orar dirigiéndonos al Padre. Perdóname, hermano, tú que a veces dices, Señor Jesús, te pido y te digo. La Biblia enseña que tenemos que dirigirnos al Padre, perdóname. Yo no veo a nadie orando al Señor Jesús en la Biblia. Tampoco al Espíritu Santo. Digo, porque hay quienes han rebasado el nivel del Señor Jesús y ahora dicen, Espíritu Santo, manifiéstate. Pero pastor, si es la misma persona. Sí, pero aquí está el manual, hermanos. Vosotros pues oraréis así. ¿Por qué decimos Padre Celestial? Porque es Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Sí? Nuestras oraciones dirigidas a Él, a ese Dios omnipotente, nos dice cómo, ¿verdad? Cuando ores dice, entra en tu aposento, no utilices vanas repeticiones. Aquí está el manual, hermanos. Desear que su reino venga, que se haga su voluntad. Si realmente quieres que se haga su voluntad en la tierra y en el cielo, a mí me llamaba la atención porque una hermana de nuestra iglesia, ¿verdad? A veces en su oración decía, Dios del cielo y de la tierra, ¿no? Y un día leyendo mi Biblia, ¿qué creen? Pues encontré que había una oración así, ¿no? Dios del cielo y de la tierra. Entonces dije, qué bonito orar de acuerdo a la Biblia. ¿Por qué en las peticiones fijas utilizamos versículos? Decimos, vamos a orar por los gobernantes. Ok, 1 Timoteo 2, 1 y 2. Vamos a orar por esto. Porque tenemos que orar de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Sí?
Eso es lo que tenemos que buscar orando. Entonces, aquí vemos en el Padre Nuestro, vemos a un Dios que demanda todo el honor, toda la gloria, que todo se somete a Él y que todo depende de Él. Pero Dios ya tiene un plan. Lo que sucede aquí en la tierra tiene que ver mucho con la causa y efecto. Y eso también ya lo estudiamos ahí en alguna predicación. Las leyes de Newton, ¿verdad? Cuando hay una acción, siempre le corresponde una reacción, ¿no? Entonces, el pecado del hombre ha traído muchísimas reacciones que vivimos cotidianamente. Por ahí leía yo un autor que decía, esto que nosotros estamos viviendo en la tierra, como creyentes, es lo más del infierno que nos va a tocar vivir a nosotros, ¿no? Para los creyentes. Esto que estamos viendo, lo peor, las enfermedades, las guerras, todo eso es lo más que nosotros vamos a vivir del infierno. Pero los pecadores condenados que no reconocen a Jesús, esto es lo más que van a vivir del cielo. Está medio escabroso, no, está un poquito claro, ¿no? O sea, lo más bueno que hay en la tierra y todo eso, que se puede parecer a lo que vamos a vivir en la eternidad, es lo más que van a tener las personas que no han reconocido a Jesús como su Salvador. Y todo lo que tú te puedes quejar de lo que estás viviendo en esta tierra, es lo más que vas a tener en cuanto a el infierno, ¿no? Entonces, esta oración nos ayuda a entender cómo estructurar nuestras oraciones. ¿Qué pedir? ¿Por qué pedir? Pedir que se haga la voluntad de Dios. Y cuando tú pides que se haga la voluntad de Dios y de repente te ves en una situación de enfermedad, de necesidad, de depresión, de pérdida, y dices, ¿por qué, Señor? ¿No? ¿No oraste que se hiciera la voluntad de Dios? ¿Están esas 4 S en tu vida? ¿Cómo orar por la voluntad de Dios si no la conocemos? Si no estamos convencidos de que esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿para qué oramos? No tenemos que olvidar que orar es conversar con Dios, es hablar con Él, hablar abiertamente. Dios es una persona, es un ser espiritual, pero estamos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, orar a Dios es hablar con Él. No es siempre llegar a pedir, hermanos. Ahora, ¿por qué es tan difícil a veces que nosotros podamos hacer una oración exclusivamente de alabanza a Dios? Siempre acabamos pidiéndole o agradeciéndole algo, porque no lo practicamos, porque no acostumbramos a hacerlo. Empiece a orar así, hermanos. Un día hínquese delante de Dios. Y tenemos ese cliché como cristianos, ¿no? Que es un cliché, bueno, es un dicho nada más así coloquial, que decimos, no, es que hay que doblar rodilla. No levante su mano, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros aquí reunidos el día de hoy nos hincamos a orar? No levante su mano. ¿Cuántos realmente nos estamos postrando delante de Dios a orar? No, es que me está yendo mal en el trabajo y mi jefe me violenta y me agrede. No, pues hay que doblar rodillas, ¿no? El COVID sigue avanzando, la guerra sigue avanzando, hay que doblar rodilla. ¿Realmente doblas tus rodillas? ¿Oras hincado? ¿Te postras delante del Señor? Hermano, es que en lo que acabamos de leer no dice que nos hinquemos, ¿no? Pero bueno, leemos en la historia del publicano, ¿verdad? Y el fariseo, que dice que el publicano no quería ni levantar el rostro, ¿no? Estaba postrado orando al Señor. Y dice la Escritura que este fue, antes que el otro, fue justificado, ¿sí? Por su actitud de reverencia delante de Dios, ¿no? Qué diferente es orar parado y decir, Señor, gracias porque no soy como este publicano, ¿no? A realmente llegar con una actitud de reconocimiento de la autoridad de Dios y sumisión ante el Creador del universo, ¿no? ¿Para qué oramos entonces? Pues realmente oramos, hermanos, porque es la manera en que nos comunicamos con Dios. Dios quiere que tengamos una relación con Él, una relación de amor.
Él nos ama y Él quiere que nosotros creamos en Él y le obedezcamos. Ese es el pacto que implica ese nuevo pacto del que habló Jesús en su sangre. Yo les doy perdón de pecados, les doy salvación, ustedes crean y obedezcan mis mandamientos. Ese es el pacto. Y se nos olvida que ese es el pacto. Entonces, oramos para alimentar esa comunión con Dios. Para eso oramos, para mantener esa relación con Dios. Tú no podrías relacionarte con tus hijos, no podrías relacionarte con tu pareja, con tus padres, con tus amigos, con tus compañeros de trabajo si no te comunicas. Dios está esperando tener una comunión continua contigo. Tenemos que aprender a orar de esa forma. Pero oramos también como los hijos de Dios, oramos para que Dios derrame su poder cuando nosotros le hablamos. Efectivamente, nosotros podemos hacer eso y hay varios ejemplos en la Escritura que podemos seguir en cuanto a cómo el Señor ha hecho milagros, ha hecho maravillas, ¿verdad? A través de la oración de los santos. Pero son oraciones que están alineadas a su voluntad. Ahora que ya conoce las eses, y que lo invito a que obviamente lo busque en la Biblia, y que pues más adelante pues vamos a tener una serie acerca de las eses, ¿no? Pero si usted busca orar de acuerdo a la voluntad de Dios, identifique la voluntad de Dios. Y entonces todo lo que ore va a suceder, hermano. Va a suceder. Vea lo que dice en Santiago capítulo 5, versículos 16 al 18. Dice Santiago: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Elías era diferente a nosotros? No, pero él buscaba cumplir la voluntad de Dios. Y tenemos otra escena donde vemos a Elías orando para que cayera fuego del cielo y consumiera una ofrenda. Y hoy en día, si tú quieres repetir eso contra los seguidores de la Santa Muerte, ¿sucederá? ¿No? Vas a juntar a algunos sacerdotes de la Santa Muerte que pongan su ofrenda y a ver, ¿no? ¿Sucederá? Alguien me decía, no, es que si nuestra fe fuera más grande, así como del tamaño de un grano de mostaza, moveríamos montañas, ¿no? Y yo le decía, bueno, vamos a leer el pasaje, ¿no? Porque sí, el Señor Jesús dijo eso, ¿no? Pero ¿lo hizo? Ahí el Señor le dijo a ese monte, muévete monte, y se movió. ¿Sí o no? ¿No, Sandra? No, ¿verdad? No lo hizo. Entonces, ¿de dónde te sacas que tú lo puedes hacer? Fue un ejemplo que puso el Señor, ¿no? Para decir, no tienen fe. Siempre les decía así, ¿no? ¿Se acuerdan en la barca, la tormenta? Pues, ¿por qué me despiertan hombres de poca fe? ¿No? ¿Qué me dicen de ese pasaje en Hechos 12? Vamos ahí, solamente para poner un ejemplo más. Vamos terminando. Es una historia que nos habla en Hechos cuando Pedro es encarcelado. Vamos a leer los primeros versículos. Después, si quieren leer el capítulo completo, adelante, léanlo. El final resulta en que pues Pedro es liberado de la cárcel, ¿no?
Dice Hechos 12, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, o sea, 16, para que lo custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Ustedes creen que la voluntad de Dios es que Pedro siguiera predicando el Evangelio? Quedamos que la primera vez era por salvación, ¿verdad? Entonces Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y en este caso, Pedro le seguía siendo útil a Dios, vivo y no muerto, ¿no? Lo mismo que pasaba con Pablo. Pablo también dice en una de sus cartas, hermanos, ya no sé qué escoger, ¿no? Si me muero, pues sé que voy a la presencia de Dios y viva. Pero sé que aquí soy de utilidad con ustedes, ¿no? Enseñándoles y predicando el Evangelio, expandiendo el reino de Dios, ¿no? Entonces, yo me pregunto, me hice esta pregunta, ¿verdad? Ahora estando enfermo también, ¿no? Señor, si tú me das la oportunidad de seguir vivo, entiendo que tienes un plan que quieres que yo siga, ¿verdad? ¿Quieres que siga haciendo algo? ¿O quieres que deje de hacer algo y que haga otra cosa, ¿no? Pero si me toca abandonar el cuerpo, pues quiere decir que ya cumplí mi labor, ¿no? ¿O qué debo hacer? Estos tiempos de enfermedad, hermanos, han servido a muchas personas para voltear, como decía, creo que mi hermana Leti oraba al respecto, para voltear a ver a Dios, ¿no? Voltear a ver a Dios, buscar el rostro de Dios. Pero ¿cuántas personas se han visto al borde de la muerte en enfermedad y salen de la enfermedad y lejos de dar gracias a Dios o decir, sí, Dios me dio una nueva oportunidad, siguen viviendo de la misma manera? Eso no puede suceder entre nosotros, hermanos. Y bueno, de tarea, Romanos 6, memorizado para el próximo domingo. Muertos al pecado, hermanos. Ahí es a lo que debemos estar muertos, como muertos al pecado. ¿Y aquí qué pasó con Pedro? Bueno, lo iban a sacar ahí ya para, pues seguramente no para acariciarlo, sino para seguramente torturarlo. Pero pues ya llegó un ángel, lo sacó de la cárcel, ¿no? Y a partir del versículo 13, pues ya Pedro va a la casa de María, ahí estaba reunida la iglesia, y dice el versículo 13, ahí mismo del capítulo 12 de Hechos, dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual reconoció la voz de Pedro y de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él les dijo, silencio. Y les contó cómo el Señor lo sacó de la cárcel. La iglesia orando, ¿para qué? ¿Para que se muriera Herodes? ¿Para que se murieran los 16 soldados? Señor, venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si eso implicaba que Pedro saliera de la cárcel, el Señor lo iba a hacer. Si eso implicaba que ese día Pedro fuera martirizado, así iba a ser. ¿Qué habría fallado? ¿La oración? No. Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene un plan completo. ¿Te quieres subir al barco? ¿Quieres formar parte de ese plan? Busca las 4 S's que te dije y todo lo que quieras hacer, todo lo que pidas en oración, el Señor te lo va a dar. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Entonces, ¿para qué oramos? Primero, pues para conversar con Dios. Es nuestro medio para conversar con Dios. Y la oración, sí, la oración produce milagros, la oración produce cosas sobrenaturales. Cuando oramos en la voluntad de Dios. Ahí es cuando tenemos esa garantía. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué podemos hacer para orar más?
entender que tenemos que conversar con Dios. Tenemos que hablar con Él todos los días. Te invito a que cheques cuánto tiempo pasas en el WhatsApp o al teléfono, ¿no? A lo mejor no eres tanto de WhatsApp, pero sí le hablas a tus amigos, le hablas a tus familiares. Ese tiempo que inviertes hablando con otros seres humanos, aprende a invertir tiempo también en hablar con Dios. Pero es que no todo el día hay cosas por las que orar. Sí. Si realmente crees que es tu Padre, entonces vas a hablar con Él. A lo mejor me vas a decir, es que yo nunca tuve comunicación con mi Padre. Bueno, tienes un Padre Celestial que está ahí siempre dispuesto a escucharte. Tenemos que orar más, tenemos que hablar más con Dios. Él espera eso de nosotros en la mañana, en la noche. Haz una lista de oración. Yo sé que muchas personas aquí tienen listas de oración. Y hay oraciones por las que han estado orando meses, semanas, años. Yo oraba mucho por la salvación de mi familia, ¿no? Porque yo fui la primera persona que se convirtió en mi familia. Entonces, uno de los primeros versículos que me aprendí fue Hechos 16:31, que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo decía, bueno, no, hermano, es que sacaste ese versículo de contexto. Hay quien dice eso, ¿no? Pero eso le pasó al carcelero de Filipos, ¿no? Y que yo me acuerdo era un gentil, yo gentil, él gentil. Señores, ¿qué de hacer para ser salvo? Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dije, yo creo que eso puede pasar en mi casa, ¿no? ¿Es la voluntad de Dios? Es la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, espero que me esté explicando. Tenemos que orar, tenemos que ser persistentes en la oración. Durante las reuniones de oración estudiamos acerca de la oración, hermanos. Entonces les invito a que también perseveren en asistir a las reuniones de oración. Enseñamos acerca de cómo orar. En días pasados estaba hablando con mi hermano Misael precisamente para que organicemos un taller de oración, ¿no? Ay, hermano Hugo, pero pues todos sabemos cómo orar. Eso creemos, hermanos. Y creemos muchas cosas que decimos que creemos, pero no las creemos con un fundamento bíblico. Entonces, esperen ese taller. Muy bien, hermanos. Entonces, cada vez que usted se levante, cada vez que se siente a comer, cada vez que use el transporte, cada vez que llegue a su trabajo, cada vez que haga usted una llamada con alguien, piense en hoy, ¿qué tanto me he comunicado con Dios? ¿No? ¿Qué tanto me he acercado a Él? Entonces, ¿para qué oramos? Pues para fortalecer nuestra relación con Dios, hermanos. Porque Dios no está nada más para que le pidamos cosas, para que nos haga cosas. No es el genio de nuestra lámpara. Es una persona con la que tenemos o decimos que tenemos una relación. Y yo espero que con esta meditación nos quede claro que el Señor quiere tener comunicación con nosotros y quiere que nosotros nos comuniquemos con Él, que estrechemos nuestra relación con Él y dejemos de pensar en eso, ¿no? Que solamente es alguien que está allí para darnos, para ayudarnos, para consolarnos, para confortarnos. No. Es más que eso. Piensa en cómo te relacionas con las demás personas y busca tener esa relación con Dios. Vamos a ponernos de pie y oramos. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinamos nuestro rostro, ¿verdad? Por reverencia al Señor y por concentración para que no te distraigas. Y yo quiero que en este momento vayas delante de la presencia de Dios y le digas, Señor, perdóname porque no he tenido el acercamiento contigo que tú esperas. Perdóname porque siempre te he tomado como ese paraguas que solo cuando me llueve te saco y entonces me comunico contigo. Perdóname porque no había entendido que tú me quieres ver diariamente ahí en tu presencia, comunicándome contigo como con ese Padre amoroso que eres, Señor. Como ese Padre que busca mi bien y que busca mi gozo. Perdóname, Señor, perdóname y ayúdame a fortalecer mi relación contigo a través
de orar de una manera más constante cada día. Padre Celestial, venimos delante de ti, pues abatidos, Señor, tristes, probablemente enfermos, probablemente deprimidos, probablemente desesperados por algún conflicto. Pero sabemos, Señor, que tú eres nuestro Padre Celestial. Y como a un buen Padre, queremos acercarnos, queremos hablar contigo, queremos conocerte más, queremos que tú nos conozcas, y eso solo lo vamos a lograr a través de tener una comunicación cotidiana, fluida, íntima contigo, Señor. Ayúdanos a entender que este regalo, Padre, que este don magnífico de la oración, no lo estamos explotando como deberíamos, Señor, porque a través de él podemos derramarnos delante de ti, Señor, en todo lo que somos, en todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que nos inquieta, Señor, todo lo que deseamos en nuestra vida, poder alinearlo a tu voluntad. Solo lo vamos a lograr entendiendo tu voluntad y dándote a conocer todo eso que tenemos en nosotros, Señor. Gracias, Padre, por recibirnos en esta noche, en esta velada de oración. Gracias porque a través de tu Espíritu Santo, Señor, sabemos que tenemos ese vínculo contigo. Ayúdanos a fortalecerlo, Señor, lejos de entristecerlo. Ayúdanos a fortalecerlo y a estar más que nunca, Señor, prendidos en espíritu, en plena comunión contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Dios los bendiga, hermanos.